59 a favor, 3 que no contestaron, y aquí no hacía falta una persona más, son 64 delegados, serían 2 abstenciones. Procedo a leer nuevamente: 59 a favor, 3 que no contestaron y 2 abstenciones. Queda registrado dentro del acta del Congreso Extraordinario celebrado en la comunidad de Pueblo Nuevo, corregimiento de Julio. Procedemos entonces al siguiente punto, que es la instalación de la comisión. Le voy a preguntar ante el Pleno y ante la mesa principal: ¿ustedes están dispuestos para cumplir con lo que se dio, lo que se discutió ante el Pleno y ante la empresa? ¿Ustedes se comprometen a cumplir con como comisiones o técnicos para iniciar este programa de proyecto dentro de la comarca? ¿Lo jura ante Dios? ¿Cumplir con todos los deberes? Bien. Aquí juraron ante el público, ustedes son testigos y ustedes, trabajo de ustedes tiene que cumplir al deber lo que el pueblo quiere y también la empresa como la empresa quiere, pero siempre vamos por la mayoría. La decisión como comisiones ya queda para decidir el bien común del pueblo. Está juramentada, jura ante Dios. Jura ante Dios cumplir todos los honores que va a representar ante la comarca. Así que ya escucharon delante de ustedes, ya aquí está juramentado, y buenas noches. Bendiciones, que Dios la acompañe en su trabajo. Yo sé que ya todos aquí estamos, la verdad, bastante agotados. De parte del director ejecutivo del IDAN, del personal de la institución, queremos darle las gracias por los temas que se aprobaron esta noche. Y como lo mencioné anteriormente, me gustaría que antes de irnos esta noche, por favor, dejemos fijada la fecha en donde daremos inicio a las reuniones con la comisión que quedó legalmente constituida esta noche. Gracias. Muchas gracias. Participación al cacique local Julio Palacio. Diferentes corregimientos que no me tarde de timugore a una lita guayra de silvia tita un cubano de cagada ni ya robada en el coin a ñangi de la vida corrigoria coraba con el norte de la agua munda matarme de silvia kirine que la bolita matarme de hatuin y de veramo a silvia metre era o de la batuña o ni caño video por puta graba. Bien. Muy buenas noches a ingeniera constructora de Alto Choro, que está presente con nosotros, y ya ustedes escucharon que anteriormente el Congreso Regional que había aprobado, y no me queda de otro decir que estoy en contra como calidad de cacique local en el distrito nuevo que soy electo ahorita mismo para aprobar y para decir sí, porque nosotros, la comunidad, necesitamos beneficio, pero ¿quién lo va a dar? Y si lo tenemos, entonces hay muchos compañeros de la empresa, algunos, no lo veo la necesidad del pueblo, ¿verdad? Pero en la empresa IDAN, la constructora de Chiriquí Grande, estamos viendo por la necesidad del pueblo, igualmente la necesidad del dirigente de la comarca. Como dice la ley, la Carta Orgánica, hay que cumplir y cumplir. Y gracias a esas leyes que está
creado el 7 de marzo de 1997. Hoy en día nosotros estamos aprobando y lo agradezco a las ingenieras, la constructora, me alegro mucho por observaciones, por respuesta a favor del pueblo y estoy muy contento con eso, pero quiero decir que lo cumplan con las propuestas, lo que está. Nosotros esperemos que cumple, está presente de delegado, en parlamentaria, y nosotros como las autoridades caciques generales, caciques regionales, caciques locales. Estamos para apoyar uno a otro, porque la empresa lo necesita, igual que la comunidad y las autoridades necesitan. Y no me queda de otro decir, agradecerles buenas noches y lo que hablaron. Y tengo aquí 2, 5, 6, 7 puntos para decirle a la empresa que debe cumplir. Primero, que la necesidad del pueblo, porque yo hablo del pueblo futuro. Hablando de vehículos, Alto Choro y uno para Girondale. El estudiante que viaja de Alto Choro, si no me equivoco, acá en Rambala o Punta Peña, no cuenta con un vehículo o si cuenta. Ustedes que son delegados de la comarca, ¿tienen vehículo o no tienen vehículo para estudiar? Por eso, yo sustento que debes cumplir, que la empresa debe dar el vehículo para transportar para estudiantes a algunos lugares de otros dictamen. Igual manera, necesitamos también un vehículo para estudiantes, ya sea el distrito de Girondale, porque es estudiante, comunidad de Tobori, comunidad de Minasota, ya está caminando 3 horas a llegar a un colegio de Zamboa. Nosotros necesitamos un transporte especial para ellos, para que viajen rápido. Hay transporte ahorita mismo, no quieres apoyar al estudiante. Por eso le pido a la empresa que cumpla esa propuesta, lo que el Congreso y todo lo que aprobaron, estoy de acuerdo que cumpla con eso. 2. También nosotros como las autoridades, ya casi que generales, regionales y locales, no contamos con una oficina hasta este momento, y quiero que la empresa también cumpla con ese derecho de nosotros como autoridades, debe tener esa oficina, y estoy de acuerdo que la empresa cumpla. 3. También como distrito está en 2 distritos, Chiriquí Grande y distrito Girondale. También tiene derecho a darle impuesto al municipio para que el municipio también tome en cuenta al distrito, a la comunidad. 3. También hay que incluir la iglesia de Mamatata, porque está dentro de la comarca, está dentro de la ley. Hay que tomar en cuenta la iglesia de Mamatata, porque eso que nos dije, por eso tenemos la comarca, así que debe tomar en cuenta la iglesia de Mamatata cuando donaciones, cuando ellos necesitan. Muchas gracias y buenas noches a la ingeniera, a todos los que se encuentran presentes en la mesa. Gracias. Gracias a nuestro. Como cuideo, nosotros me dirá una embrague, tirba kuin bien me dará muy. ¿Qué se me deja para que nosotros? Nino como nengwana, ni como nyaka nama ni nama moda apa ada bapa mau perlu ni kita ni tidak awak kau inara ni tak ada moda.
ne ana para ka harga ba tore ni ana ni dane de madara ni dahi de ani dre ani ni ke yara mo ko ha ko ani we ha ko le nyo to ne bara toro ga de koro hodo de tone wari ge je we ha ko ne mu ge mu ni bi dane ko koro bi jamo o so hi do gore ko bi daga ne hono koro nu ga ka koro ge yeri je mu wari je de nigre nyambiti nyambori nigre toro o do tiga ni je de mu nigra nigre ti bi nigre kore mu anti dane ha go gore mu medare algo mu tikidere do medare ne de ye siri mungue amunda no ane medare tibi ke do koi de chi mungi de yanta tibi munda dera be blide kugo han ki de ko ha kone ane munda blide kugane wani ne kore ne mumiri to kani koro bandi kore kugane wani anya kare die ago taro kado no mo gande nu koro ba mo sono ko be amane bi de koi di sebe je no era ko hido ko ninguno ko na masirigre je bada hido ko ninguno ko tamu ya ko ne nidre munya mu nigra ha ko ne bidim mu blida mu sodre medara ko hido ko ni biga medara ko dore negri nyugo ga nyu ki kradi bidi aradre ko hido ko ni bi moro aradre to idi hido ko ne de tikidere ram do ne de je bada mo ne wanda ko mo sodre ni buga hido ko re muda nigre to ko de nyoda ni noy tina kisa ke ko na muna kisa ke ko yeri jebda ba hodro ne ha ya kide dere ho kra ha me kida ne da ba mu me do boite mu me do ke mu me ngena ha ko ne mu me mu kunya bulo ya wa tinya to ye kunya tinya to ye tinya ba ho ne ni dre bulo awa mu to ye wa ne tinya ba yo ne ti bi ho ne ra mu me dre ne je ti bi ho ne nyoda Drengwana ne hidu kono imige dotre kore kai me kone bidini ngare moro amane ngide ke dana hidu kono je wada ko mi kada toara mu dodri ramu me kodre ni ramu me ni derave dian to tara mundo hidige hide sete nyoda ne ara wada bli dada ne dre bala me kuidre bala no ay bala awu je kodre ta me dara no ay dama dara mu me modro ne bra urra da ni dre awa ngorave nebe baga mundi arani miri da no ai na awa ne wani ne kuranya garanu awa muni mo dara ne wani ko ne wani yeri jewdan da hore bi ke to ara mo sodre jewdan ni ne ko mo ko kuin muda ko dore terie ko tengo amanie awa ne bronzi bi breje tere ko kuin de mo sodre meri re brare mamta da ko dore grao ko teri grao. Buenas noches, delegado del Congreso Regional Miocribo, directiva, comisiones técnicas que se formó, empresa que hoy nos encontramos aquí ante el pueblo y pueblo ante nosotros, dialogando, tomando un punto unánime para un día que tenemos a qué función o qué sentimiento tiene el pueblo para poder realizar un programa, un proyecto dentro de la área comarcal hacia afuera de la comarca, depende del proyecto. Acuerdo a eso trabajamos, no porque queremos, porque nosotros tenemos una ley especial. Acuerdo a eso, nosotros llevamos todos los procedimientos de la ley que depende del proyecto que se vaya a iniciar dentro de la comarca, sean locales, regionales y generales. Para eso tenemos organizaciones locales como delegados, regionales y generales. Para conocimiento en cualquier punto ya debe tener una orientación para poder llevar un procedimiento de un proyecto dentro de la área comarcal, depende de dónde se va a llevar un puente hacia afuera. Le voy a agradecer a ustedes estar aquí, esperar para llevar un acuerdo, un avance. Beneficio era para fuera de la comarca, pero porque estamos aquí ya todos sabemos, y así que aquí nosotros no debemos culpar a nadie, estamos en un diálogo como deber y debido a lo que dice la ley. Y gracias, buenas noches, y si tenemos que aportar más, nos veremos siempre en la mesa cuando tenemos que sentarnos como
dialogar con las comisiones que ya se dio, el Congreso lo eligió, y así que no tengo más que decir, y muchas gracias, bendiciones a todos. Un fuerte aplauso para todos los delegados, organizaciones presentes y autoridades que participaron, y a los funcionarios y asesores. Buenas noches, honorables delegados, público presente. Ha sido un honor tener a todos ustedes hoy presentes en este recinto, como la ley nos manda, porque son un organismo tradicional y una estructura tradicional de gobierno, garantizado por la norma internacional de los derechos de los pueblos indígenas, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho de mantener sus organizaciones y su autodeterminación y desarrollar su propia economía. Bajo ese principio se fundamentó nuestra Constitución de la República, que también emana y fortalece nuestros derechos y nuestra cultura, y además nos dio garantía de un espacio territorial con régimen especial. Y producto de eso nace la comarca Nove Buglé. Y esa nueva comarca Nove Buglé tiene una ley y tiene un fundamento que lo norma y lo regula. Pero en 25 años hemos sido pisoteados, abandonados por el gobierno, esa estructura tradicional. Producto de esta estructura tradicional, de ese Congreso que tanto luchó por una demarcación comarcal, nació las diferentes estructuras de gobierno en la comarca, llámase corregimientos y municipios. Todos los municipios y corregimientos de la comarca están dentro de ese régimen especial y está encima de la propiedad colectiva. Pero ese organismo que luchó por nuestro pueblo ha sido abandonado, y este pueblo y este pleno le exigen justicia social. Y yo creo que las recomendaciones que usted ha hecho hoy ha sido coherente, porque a veces pongo a analizar el gobierno nacional allá afuera, casi todas las instituciones y el gobierno nacional destina miles y millones de dólares para alquileres. Casi se ha convertido en un negocio tener infraestructura afuera para el gobierno nacional. Pero viene aquí a la comarca, quiere que le adjudicamos el régimen especial, una propiedad colectiva gratis, sin ningún compromiso. Y mientras que nuestra institución tradicional andan sin ningún recurso, sin nada que fortalezca su institucionalidad. Es por eso que el día de hoy el Pleno del Congreso ha propuesto ciertas iniciativas que serán debatidas en la mesa del convenio con los delegados y las comisiones que los delegados escogieron y con las autoridades de la comarca. Y creo que le felicito y les deseo la mejor de la suerte a ustedes en este proceso por el bien de la comarca. Así que muchas gracias a todos y que tengan una excelente y extraordinaria noche.